Hola, esperemos que se conecten un poquito más y empezamos. Sí, yo creo que ya. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados, bienvenidos. El día de hoy tengo una invitada súper especial que es Tati Carrizo. Ella es coach, desprogramadora emocional, acompañante de conciencia transgeneracional y escritora. El día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante que son las emociones, que a mi parecer es algo muy interesante porque creo que cada persona debe aprender a conocer sus emociones porque cada emoción tiene un objetivo. Entonces no siempre está mal sentirse mal o sentirse triste o a la vez sentirse muy feliz. O sea, toda emoción está por algo. Entonces el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Tati, que es la especialista en esto. Bienvenida, Tati. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Un saludo para todos. Yo actualmente me encuentro viviendo en España. Eh, Nada, estoy sentada. Invitación. Es un gusto, es un gusto, un gusto para aquí poder compartir un poco mi experiencia, todo el proceso que he tenido. Pues no sé, les cuento un poco. Yo soy comunicadora social de carrera y al final cumplí con lo que todos nos planeamos, el matrimonio, el marido, la casa, el carro, el departamento, hice todo lo que tenía como esa estabilidad que todos buscamos. Y al final, cuando tuve todo lo que supuestamente necesitaba para ser feliz, o que me dijeron que necesitaba para ser feliz, pues resultó que no lo sea, que no lo era. Entonces, hice un giro a mi vida, dejé todo. Yo dejé mi trabajo en el Ministerio de Salud, dejé todo y me vine a estudiar un máster acá en España con Borja Vilaseca. Previamente había hecho una formación de conciencia transgeneracional que se trata aprender a estudiar cuáles son las creencias y limitaciones que tenemos a través de nuestro clan familiar. Lo estudié con Saúl Pérez, también es de acá de España. Y pues he tenido muchos años en los que he estado trabajando conmigo y pues comencé a entender todo lo que me pasaba. Comencé a entender para qué pasaban las cosas y pues al final la vida me terminó encarrilando en hacer algo ahora que ahora me gusta. Algo que hago ahora es acompañar a las personas. Eh, con Erika nos llevamos súper bien porque ella es psicóloga, yo no soy psicóloga. Yo hago consulta, acompañamiento, ayuda a la gente a través de sus emociones, saber qué es lo que sucede. Porque las emociones simplemente lo que nos traen es información. Las emociones nos ayudan es que la manera en que tenemos con relacionarnos con el entorno. Por ejemplo, tenemos que emociones, por ejemplo, que vienen como natas. Es como nosotros somos una especie de computadora digamos, somos un celular nuevo. Y el celular nuevo tiene cierto software, tiene cierto programa. ¿Sabes? Si tú tienes un iPhone, es un tipo de celular que tiene ciertos programas. Si tú tienes un Samsung o si tienes un Huawei, cada uno tiene su programa. Pues nosotros somos igual un programa que viene con cierta información. Esta información viene de tu familia, para la gente que cree en vidas pasadas, para el país donde vives, el entorno, si eres hombre, si eres mujer, ¿sabes? Te condiciona mucho la niñez. Entonces, toda esta información, ¿cómo se expresa? Se expresa a través de las emociones. Es decir, a veces tenemos emociones que son muy básicas, como la ira. Tenemos también emociones como la tristeza, tenemos emociones como el asco. Cada uno tiene una función que nos alerta. Por ejemplo, la ira
nos enseña a poner límites. Es decir, si no supiéramos enfadarnos, no supiéramos cómo defendernos en una situación de peligro, porque nos ayuda si sentimos que alguien nos está atacando y el enfadarte te puede incluso salvar la vida. ¿Cuál es el tema que Exacto. tenemos? ¿Cuál es el tema que tenemos? Que nos han dicho que ciertas emociones son permitidas y que ciertas emociones no Cierto. son permitidas. Son Es como, positivas y negativas. entonces hay mucha gente, yo personalmente puedo decir que pasé mucho tiempo de mi vida reprimiendo la rabia, porque me habían dicho que uno no puede ser buena persona, que uno no es buena mujer, que uno no es bueno tal, ¿sabes? Si es que Si uno se enfada, que uno tiene que ser educado, tiene que callar, tiene que poner la otra mejilla, yo qué sé, ¿sabes? Es como una especie de malentendido. Entonces, lo exacto. que, Y, por ejemplo, de acuerdo a la cultura también, es algo que nos hacen entender. Por ejemplo, las mujeres no pueden tener iras, las mujeres no pueden alzar su voz, las mujeres, en cambio, los hombres sí. Entonces es algo cultural también. No sé si va de la par, pero me parece que es algo cultural también. claro, claro, porque es como eso, lo que te decía, venimos con un paquete que viene de todo. Entonces, y no sé si viene la pregunta, ¿para qué me sirven las emociones? ¿Para qué? O sea, ¿de qué me sirve yo qué sé tener miedo? ¿De qué me sirve tener alegría? Porque no sé si les pasa, pero dices, pero muchas emociones que tengo no me agradan, no me gusta cómo me hacen sentir. Digamos, me pasa que tú puedes hacer consulta y hay mucha gente que viene y dice, no, es que cuando estoy en consulta eso me pone mal, me altera, yo no quiero tocar eso que me incomoda. Pues la emoción es una especie de canal que permite expresar, es decir, tenemos mucha información que necesita salir, que es como cuando tu celular está saturado, se llena la memoria y te dice, porfa, no puedes descargarte ni una sola foto más de WhatsApp, algo si no vacías la memoria, pues también nosotros, es lo que dice, hay un punto en que tu cuerpo se satura y dice, necesito sacarlo. ¿Por qué? Porque si no, te puede generar una enfermedad como un cáncer, te aparece cualquier síntoma, yo que sé, tiroides, temas de útero, temas de tal, es como todas las enfermedades son síntomas, que es como cuando nuestro sistema está saturado de lo que sea, necesita sacarlo. Entonces, cuando viene una emoción, lo que tenemos que hacer es saber qué nos está queriendo informar una emoción, ¿sabes? Entonces, por ¿Y ejemplo, cómo con el... crees que, Ajá, dime. y cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas emociones, por ejemplo? Claro, por ejemplo, cuando con Erika tuvimos la oportunidad de hacer consulta, yo lo que hago es a través de la emoción, yo siempre digo, yo no tengo el poder de salvar a nadie, nadie tiene el poder de salvar a nadie, yo lo que hago es que a través de la emoción de una situación de conflicto, cual sea la que sea una enfermedad, sea una ruptura amorosa, la pérdida de un familiar, cualquier cosa que te desencadena una emoción que te está causando daños, entre comillas, porque nada nos causa daño, lo que hacemos es que hacemos una especie de guía, dejamos aflorar la emoción, hacemos que se expanda, es decir, si tú tienes mucho miedo a algo, ¿qué es? Decimos, no, voy a tomar pastillas, voy a hacer cosas para no sentirla. Creemos que esa es la solución. Pues lo que hacemos en consulta es lo que hicimos al revés. Hacemos que la emoción se expanda y que nos muestre qué es lo que realmente está pasando, porque mentalmente, por ejemplo, confundimos las emociones con los sentimientos. Tenemos emociones que son muy básicas, como el miedo, la tristeza, pero también tenemos otras emociones como la vergüenza, yo que sé, el tema estético, que las creamos para aparentar bien con los demás. Es decir, tenemos emociones que son muy básicas en nosotros, que las vamos a sentir automáticamente, pero también tenemos emociones que hemos creado para, para esconder las emociones básicas, ¿sabes? Entonces, tenemos otras emociones, ¿sabes? Que las utilizamos como para, no sé, que son como sociales. Por ejemplo, tenemos igual el tema del humor, tenemos el tema de, yo qué sé, la ansiedad, tenemos otras cosas que decimos, es que yo tengo ansiedad, yo tengo tal, pero son cosas que están tapando algo que realmente tienes. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque yo qué sé, tienes miedo a enfrentar algo, porque estás preocupado porque yo qué sé, quieres
algo que suceda, yo qué sé, ¿entiendes? Son emociones como secundarias que están tapando una interna. Entonces, lo que hacemos es que al encontrar la información, llegamos a la emoción primaria. La emoción primaria nos va a mostrar una información en concreta. Por ejemplo, no sé si quieres tú contar el caso de qué pasó, que la situación en concreta que tú viniste, si la quieres compartir, y si no, pues que tú algo para que ellos entiendan un poco, como a nivel, no Claro, sé, real de cómo se trata, porque tú vienes con un tema y mentalmente das una solución. Lo que me pasa es por esto mentalmente, pero al ver detrás de las emociones, encontramos que todo lo que tu cabeza pensaba no tenía nada que ver con lo que en realidad está detrás de esa emoción, ¿sabes? Porque si lo supieras, es como yo digo, si lo supieras, pues no te enfermas, no te pasaría nada, estuvieras tranquilo, ¿sabes? Si tú lo sí, supieras, no necesitarías que alguien te guíe. Pues nada, exacto. si quieres, puedes compartir igual tu experiencia. Claro, bueno, yo empecé con Tati a meditar desde que empezó la pandemia, porque tenía problemas de sueño, tenía problemas de ansiedad, entonces empecé a meditar. Pero en eso yo ya le decía a Tati que yo sentía que algo en mi cuerpo no estaba bien. Pero cuando empecé a meditar moví muchas cosas, entonces me fui al doctor y tenía un tumor. Cuando tuve el tumor, empecé a sentirme, obviamente, emocionalmente muy mal, tenía miedo de perder mi útero, de no volver, o sea, de no tener hijos, de no poder embarazarme, muchas cosas tenía en mi mente, me acuerdo. Entonces le dije, Tati, ¿sabes qué? Me siento súper mal, porque en ese momento me sentía frustrada, me sentía mal. Entonces hice esta terapia con Tati y lo más loco fue que yo hace años tuve un duelo que yo no cerré, que fue cuando falleció mi papi. Entonces yo fue un proceso que no lo terminé. Entonces siempre al hablar de eso, o sea, yo evitaba hablar del tema porque yo decía no quiero llorar, no quiero sentir de nuevo. E incluso no sé, era un tema que yo no lo tocaba en realidad, pero cuando hice la terapia con Tati nos dimos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía miedo a la cirugía porque decía me voy a morir, pero inconscientemente, como yo no cerré este duelo y mi papi era una persona muy importante en mí, aparte de que entendí que mi papi cumplía un rol que él no debió haber cumplido porque era mi abuelito y yo lo veía como mi papá. Entonces, cuando hice la terapia con Tati, nos dimos cuenta que en mi inconsciente yo me quería morir. Entonces, fue algo súper loco porque fue unos días antes de la cirugía y yo pensé que eso me iba a dejar muy mal, pero fue lo contrario. Me fui a la cirugía, me fui bien, entendí por qué eran mis emociones, mis miedos y desde ahí empecé y seguí meditando, seguí las terapias con Tati. Sí, Y esa es pues mi sí, justo. experiencia. Sí, justo lo de Erika fue súper lindo porque ella al hacer las meditaciones que yo hago no son bueno, yo las he hecho a mi estilo, cada uno tiene, yo creo que no hay cosas buenas o malas y yo tampoco creo yo siento que las personas que todos los que se dedican a hacer estos temas son una especie de canales y que nosotros canalizamos información que nos viene, ¿sabes? Y que simplemente nuestra función es la de compartir la información con la gente, ¿sabes? Mientras a más gente llegue, pues es mejor. Entonces fue súper lindo porque con las meditaciones yo lo que trato es de que la gente conecte un poco con las emociones. Las meditaciones a veces la gente se cree, yo medito para no sentir, para callar la mente, para no pensar. O sea, ni el No, Dalai Lama logra acallar su mente, ¿sabes? Tenemos no, muchos pensamientos, sino de es hecho, más bien Tati, para sentir. cuando yo empecé a meditar, de hecho, muchas cosas se empezaron a mover en mi vida, y yo sí te contaba. O sea, no es que uno ve un cambio radical, todo es un proceso, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a meditar, empecé a perder muchos miedos, cosas que yo tenía miedo. Por ejemplo, yo siempre decía, me gusta bailar, es mi hobby, pero yo nunca podía subir un video bailando, era algo que yo no podía porque me daba vergüenza. Entonces, la meditación me ayudó también a estar en un punto de mi vida en donde me arriesgo. Pero es un proceso, al principio me costó, yo te contaba, me quedaba dormida, no me concentraba, entonces todo es un proceso y yo he oído a muchos pacientes que yo les he recomendado la meditación que me han dicho, no, me quedo dormida, entonces yo les explicaba que todo es un proceso, se necesita concentración, se necesita
digamos, tiempo para aprender a meditar también. Claro, igual algo que tienen que tener presente es que nosotros venimos, ahora los tiempos están cambiando y capaz las nuevas generaciones ya ahora van a aprender los niños a gestionar el tema emocional, porque es algo que no se toma en cuenta y que mucha gente incluso dice que va, si las emociones no importan, pero es Ujú. algo que nosotros no nos han enseñado y es que no sabemos. Por ejemplo, cada persona desde su casa puede pensar en un momento, hay una situación en concreta que te pone mal, que te pone de los nervios. Por ejemplo, yo te digo, te doy un ejemplo de la mía. A mí me pasaba que yo tenía que ir a conducir, a manejar y me ponía de los nervios. Decía, no, ya me toca de nuevo coger el carro y era como el peor estrés de mi vida. ¿Cómo sientes las emociones? Las sientes en tus cuerpos, te sudan las manos, te pone nervioso, a veces se te pone roja la cara, yo qué sé, o te alteras, te sube la voz. Hay muchas maneras de notar cuando está viniendo una emoción. Es decir, cuando sientes mucha emoción, algo que se altera en ti, es porque hay una información en ti que quiere salir. Se está expresando a través de esa emoción. Por ejemplo, ¿por qué a mí me movía tanto ese miedo? Porque claro, Claro. yo hubo un momento de que yo hace un tiempo me había chocado. Por ejemplo, me pasó que yo sabía que tuve un accidente en el que nos chocamos, vino de frente un coche, decía, dije, pero ya pasó. Pero me pasaba de que yo manejando sola no me fijaba en los miedos que tenía, pero había ciertas circunstancias en las que me moría de miedo. Y con mi esposo al lado, hay un momento en que me dice, cariño, ¿por qué cuando hacemos curva y ves un coche frenas? Me decía, es que es peligroso, me decía, ¿por qué lo haces? No me había fijado que hacía eso. Y claro, Era inconsciente. me puse a pensar, puse a hacer las meditaciones, porque las meditaciones son como una especie de guía que te ayuda a conectar con la emoción, relajarte y poder entender de dónde viene. Y a veces es como de golpe te viene el recuerdo. Y pude ver que era claro, que no me había, ya ni me había acordado, ¿sabes? Fue hace mucho que tuve choque, pero fui como que un día dije, es que claro, la visión que me venía, que cuando yo tuve el choque, era que yo estaba dormida y de repente abrí los ojos y vi el coche al frente, entonces claro, cuando yo manejaba y veía que un coche se alteraba, se acercaba, era como, ¡pum! Me conectaba, Claro. porque igual hay algo que pasa, que todos los hechos que nosotros vivimos nos crean como una especie de camino neuronal en el cerebro. Es decir, por ejemplo, si tú metes la mano en la hornilla, en la estufa, en la cocina, tu cerebro está creando un mensaje y dice, si yo la próxima vez que quieras meter la mano en la hornilla, tu cerebro te va a decir, hey, te vas a sentir miedo y va a decir, hey, cuidado, no metes la mano porque te vas a hacer daño. Y así, ¡pum! Y funciona el miedo. Eso funciona para absolutamente todo. Por ejemplo, si hay personas que han vivido temas de abusos sexuales y de repente se encuentran en una situación y comienzan a sentirse nerviosas o tal, es como que ¡pum! Cierta emoción altera y revive alguna información que tengas, ¿sabes? Entonces, el entender y pararte un poco a ver, ¿sabes? A entender, a veces no es que yo digo, venga, voy a hacer conciencia, voy a ver, me voy a recordar el martes anterior cuando me pasó, no. Ahí es cuando a veces, muchas veces necesitamos una guía, no hacer terapia para que me quite la emoción, no, no, sino buscar a alguien que te ayude a entender para qué está esa emoción. Al final, cada situación que vivimos, cada emoción que tenemos es un regalo, porque somos una máquina perfecta que respiramos de manera automática, ¿sabes? Creamos vida, hacemos tantas cosas que todavía ni siquiera la ciencia logra descubrir todo el funcionamiento que tenemos en el cerebro, de cómo está, ¿sabes? Tenemos algo tan inmenso que en realidad es como sentirnos poderosos, sentirnos que todo lo que nos pasa es perfecto, que está pasando de Ujú. una razón. En vez de decir, qué mierda esta vida, es que Dios no me quiere, o que los hombres son una mierda, yo qué sé, ¿sabes? Sino decir, es como con la mano al corazón, ¿para qué me estará pasando esto? Es como alguna vez te has planteado, ¿para qué me pasa esto? Simplemente cambiar la pregunta, en vez de decir, ¿qué mierda? ¿O por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué? Porque, porque cuando cambias el sentido, direccionas y comienzas a entender las respuestas, porque
cada vez que viene alguien en consulta, yo siempre le digo, tú confías en mí, pues yo voy a ser una guía. Yo lo único que hago es a la gente la saco de su rollo mental, porque tienen una especie de rollo así, de lana enredado, en el que se creen su película y se han creado su novela venezolana, ¿no? Entonces, su novela mexicana, así, de esas novelas así de drama total. Entonces, lo que hago es que yo, más allá de querer desenredar el hilo, pues sigo la emoción y veo qué es lo que realmente quiero mostrar. Y a veces vienen por un tema de negocios y resulta que la emoción lo que les mostraba es que de niños tenían yo qué sé, un rechazo que sintieron de los padres, que tuvieron que vivir muertes, que tuvieron que vivir hechos Sí, súper fuertes, ¿sabes? Hay casos que, y que cuando la gente viene se sorprende y dice, es que no me lo hubiese imaginado. Y yo no es que lo creo. Yo lo que guío es para que la persona confíe, se permita sentir la emoción, porque lo que necesitas para saber qué te viene esa la emoción es sentirla. Eso es lo exacto. único. Parece Justo, sencillo. justo tú dijiste algo interesante, que era a veces nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso del duelo de mi papi, yo creí que eso ya estaba olvidado, o sea, que ya estaba superado, que ya estaba bien. Pero al momento en el que hicimos la terapia, fue increíble lo que sentí. Entonces, hay algo muy real que tú me dices y es los niños. A veces nosotros no pensamos en las emociones de los niños, reprimimos sus emociones. Y eso me ha pasado a mí con mis pacientes, con mis guaguas. Yo me doy cuenta que hasta los papás les meten miedo a los niños. Por ejemplo, solo en una cuestión, si el niño sale, no, ya viene la bruja a cogerte. ¿Me explico? Desde ahí ellos ya van poniendo en su mente el miedo, no les dejan expresarse. Yo he visto mucho esto de que un niño quiere expresarse o opinar. No, tú eres niño, tú no puedes opinar. Entonces, ¿por qué el niño, el joven es callado, es introvertido? ¿Por qué? Porque desde su casa lo hicieron así. Entonces, eso es algo muy interesante y te quisiera preguntar, porque a mí yo veo en mis pacientes y me ha pasado muchísimo eso y yo he tratado de desvincular eso de ahí, pero es muy difícil porque a veces el trabajo que nosotros hacemos, yo al menos que soy psicóloga educativa, el trabajo que hago con mis niños, a veces no sirve, porque yo por más que dé psicoeducación a sus padres no me hacen caso, es como no, como hablarle a la pared, ¿me explico? Y eso yo te decía el otro día, a veces es necesario que los papás entiendan estas cosas, que entiendan que también desde que la mamita está embarazada transmite las emociones a sus hijos. Entonces yo pienso que todo este proceso es importante porque los papás les meten estas emociones a los niños y tienen ese tipo de crianza tan, no sé cómo podría explicarte, tan, no Sí, sé, tan por e- recta, no, te no doy un sé. ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo te doy. Recién veíamos con mi esposo un video y decía alguien que profesaba, decía la revolución de la ternura. Y decía que había un compañero del colegio de su hijo que cada vez que iban al fútbol, el niño entraba a jugar y se caía. Y el papá, antes de jugar, le decía, claro, seguro te vas a caer porque eres un tonto, es que te vas a caer. Y él entraba a la cancha y se caía, y se Sabía. caía. Entonces llega el señor y le dice, era muy amigo de mi hijo, así que un día lo invité a un café y le dije, con mucho respeto, dice, te quiero decir por qué tu hijo se cae siempre que juega al fútbol. Y le dice, claro, porque es un tonto, dice, porque no sabe jugar y tal. Y él le dice, no, él se cae por amor a ti, porque todas las palabras, todo lo que decimos está creando la realidad. Los niños estamos como muy ligados a los padres y lo que hace es que si tú le dijeras al niño, mira, mi amor, cuando salgas a la cancha, ve a divertirte, ve a jugar, corre, y si te caes, yo te ayudo, yo te levanto, te amo, ¿sabes? Ahí final, ahí es como liberamos al niño de todo eso y el niño por amor al padre va a sentir. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa que no sé, mucha gente no sabe, pero cuando tenemos niños o adolescentes que están mal, ¿qué es lo que hacemos? No, yo a mi hijo lo voy a llevar al psiquiatra, yo a mi hijo lo voy a dar pastillas, yo a mi hijo tal. Los padres están con un lío que te cagas, en un lío, conflicto, o a veces hay violencia, a veces tal,
yo qué sé, tienen un montón de cosas, el niño es un espejo, tenemos neuronas espejo, está viendo, chupándose todo lo que vive, él lo único que hace es expresar lo de mamá, expresar lo de papá, que él simplemente es como inconscientemente, su inconsciente está conectado a su papá y su mamá, al menos hasta los 7 años expresa las cosas de la madre y pasados los 7 años, hasta antes de la adolescencia, expresa las cosas del padre. Entonces el niño él simplemente, cuando si tú tienes un bebé, te fijas, la madre está nerviosa, alterada, el niño está nervioso, está alterado. ¿Qué necesitas hacer? No necesitas hacerle nada al niño, calmar a la madre. Trabajar con los Te digo papás. que, igual, entonces, si tú ves que tienes un niño con problemas y tal, ok, vamos a trabajar con el niño, vamos a ayudarlo a tal, pero si no trabajan los padres, es que no, No no hay sirve nada. de Sí, absolutamente nada, ¿sabes? El niño él simplemente hace lo, por amor a los padres, hace lo que hace, él expresa lo exacto. que está viendo. Entonces, al final es un trabajo conjunto, ¿sabes? Es un trabajo como coordinado, que necesitas Temático. hacer. Sí, si tú ves que tienes un niño problemas con X, pues yo, por amor a mi hijo, es lo más sano es que yo también me trabaje y me ponga a pensar, ¿qué está expresando mi hijo de mí? Al final, Ujú. no sé si han escuchado, pero los niños aprenden con el ejemplo. Tú le puedes decir al niño, oye, mira, que ordena el cuarto 1000 veces, pero si tú Y tienes tú tu no casa hecha una ordenas. mierda, pues tu niño no va a aprender nunca, porque los niños aprenden viendo, aprenden con el ejemplo. Yo ahora que tengo un niño y digo, son unos maestros, ¿sabes? Es como un máster textual porque a ti se te pasa, yo soy consciente de que como madre hay cosas que no los ves, pero verlos, si lo veo alterado, lo veo tal, lo veo cosas, o ves como niño, porque mi esposo también tiene una nena de 8 años, ves que ellos están ahí. Los padres están pendientes del trabajo, de la comida, de la casa, de los niños, de la escuela, de los deberes, tienen muchos puntos de atención. El niño, el punto de atención son los padres, ¿sabes? Entonces ellos, alguna amiga recién me decía, es que yo siento que mi hija me conoce más que yo a ella. Claro, le digo, tú tienes tantas cosas en las que estás pendiente que en cambio ella, tú eres su foco de atención. Entonces es como, claro, de alguna manera estamos tan siendo observados que lo más coherente, lo más consciente, hasta por amor a ellos, es como yo también, si hay un punto en que me sobrepasa, pues ser consciente y yo qué sé, buscar ayuda, guiar. Y no te digo que con eso te tengas que gastar un montón de plata en terapia. Ahora hay libros, hay un montón de cosas gratuitas, hay grupos, ¿sabes? Hay tantas cosas, pero el tema es, ¿lo quieres hacer? ¿En realidad quieres? Es como, a veces Sí, en consulta me pasa que la gente, hay un momento que es súper intenso, que tienes que sentirlo. Ha habido un momento que lo he dicho, que es como, quieres pasar toda la vida sintiendo, queriendo, viviendo una vida de mierda con esa emoción que te jode, te jode, te jode, o te quedas aquí 5 minutos, lo vives por feo que sea, pero ves y lo traspasas. Es como hoy día me es que decía una sabes amiga. cuál es el problema, Tati. El problema es, y yo lo he visto con los padres de familia de mis niños, el problema es que ellos no quieren aceptar la culpa. Hay negación total, o sea, no quieren aceptar que ellos son parte del proceso. Y otra cosa, por ejemplo, a mí me ha pasado, piensan que como yo soy la psicóloga de sus niños, yo tengo toda la responsabilidad y yo cumplo el papel de mamá. Y es algo que yo he tenido que poner límites. O sea, es algo que he tenido que poner límites porque yo me doy cuenta, o sea, piensan que tú al ser el psicólogo del niño tienes que cumplir el rol de papá, el rol de mamá, que tienes que cumplir hasta el rol de profesor. Entonces eso es algo que viene ya mentalizado en ellos y es muy difícil, como decir, desestructurar eso así. Entonces eso quería pedirte, o sea, ¿cómo podríamos hacer con los papás en ese caso? Bueno, yo lo que te digo igual es que, por ejemplo, es súper importante y al final todos hemos sido niños y a veces somos, si a veces vivimos, somos adultos y estamos o resentidos o enfadados o diferentes cosas, pero de alguna manera todos esos resentimientos, dolores, frustraciones, ansiedades que tenemos es porque de alguna manera, aunque seamos adultos, tenemos un niño herido adentro. Entonces Exacto. ahora el niño tendrá que vivir lo que tenga que vivir, ¿sabes? Al final todas las almas saben que vienen a vivir, pero si yo me doy cuenta de lo que hago y no me quiero hacer cargo, un niño, ese niño también será adulto.
Y si hoy día tú quieres pasar de tu mamá, de tu papá, o estás enfadado, o estás muy apegado, lo que sea, al final hay una especie de equilibrio natural en que él un día también será grande. Y es como, si no te mueve el amor a tu hijo, pues que te mueva, que todo lo que hagas también tiene consecuencias. Al final vivimos un tema de acción-reacción, ¿sabes? Y es como, nadie puede vivir y luchar tus batallas más que tú mismo, ¿sabes? Al final, Ujú. lo único que te puede salvar es que te hagas responsable a ti mismo, ¿sabes? Y yo no digo, yo sé que el tema de ser mamá y papá tiene Es su difícil. tema, ¿sabes? Es algo que yo siento, a mí personalmente la maternidad me ha movido mis mayores miedos como mis mayores alegrías, y es algo que va constante, porque claro, no tienes tiempo para ti, estás mucho más cansada, estás mucho más agotada. Y hay un punto en que también puedes sentir estrés y frustración y no pasa absolutamente nada. El problema es que a veces también queremos ser como demasiado perfectos y a veces nos creemos que si al niño yo tengo que salir a trabajar y porque le tengo que dar la plata, la mejor vida, la mejor tal. Es como, yo qué sé, hay un momento de pararse, sentarse al niño y digo, a ver, lo que he hecho hasta ahora, ¿funciona o no funciona? ¿Sabes? Y es como, si veo que no está funcionando, que mi niño tiene problemas en la escuela, es como simplemente hasta para que sea más llevadero el hogar, porque si tu niño no va bien, hoy día te consigues una buena psicóloga que te ayuda, que te da tal, pero capaz después siguen los problemas, en vez de hacerse menores, se van agravando y hay un punto que, claro, la psicóloga va guiando, va ayudando tal, pero no es la mamá y el papá y hay un punto en que el soporte no resiste, porque y más, si no tienes el apoyo de los padres, y es como hay un punto en que en el hogar tampoco será llevadero. Entonces, es como, ¿qué quieres? Esforzarte un poquito, trabajar con la psicóloga en conjunto, ver lo que en realidad le pasa al niño e incluso llevar la vida mejor, como llevar una fiesta, que todos vivamos bien, ¿sabes? No solo que el niño le vaya bien en la Exacto. escuela o porque esté mejor, sino porque tu hijo sea feliz, porque tú te sientas feliz, porque tú te sientas menos estresado, porque tú disfrutes más la maternidad, porque tú te sientas mejor como papá, porque a ver, ¿sabes? No quiere, todos los matrimonios, todo mundo tenemos problemas, todo mundo tenemos cosas, porque a veces también nos han dicho que existe como una especie de felicidad eterna o creemos que la felicidad está en las cosas, en la ropa, y ahora tú ves en redes y todo mundo es la familia feliz, pero es mentira, todo mundo vive enfrentando sus cosas y sus miedos, porque si no los enfrentara, te comen, Sí. ¿sabes? Hay un punto que te puedes poner una máscara súper linda y súper tal, pero no es sostenible, quieras o no, es como una especie de olla de presión que se acumula, se acumula, se acumula, y por mucho que quieras esconder es cuando sale. Sale en ira desenfrenada, salen en depresiones súper intensas, ¿sabes? Entonces, al final, esto es un tema de ponerse la mano en el corazón y a saber que todo lo que hagas tiene consecuencias. Uno, como profesional, hace lo que puede, pero al final, si el otro Ujú. no tiene la predisposición, por mucho que quieras, No, por ejemplo, a mí me pasa que a veces me dice, mira que viene alguien y dice, a mi esposo quisiera que le haga. Si tu esposo no me escribe y me dice que él quiere, pues yo no lo puedo atender, porque si no es como energía tirada al viento. Al final cada uno tiene que querer. No podemos obligar a nadie absolutamente nada. Con todo el amor del mundo compartimos esta información, ¿sabes? Es como te planteamos otra nueva vida. Tienes emociones que hasta toda tu vida las has tratado de esconder y de no sentir. Pues ahora te decimos que si las sientes, vas a encontrar la libertad, vas a encontrar una felicidad absoluta, vas a encontrar una fortaleza, vas a sentirte, vas a ver que vas a poder cumplir sueños que ni creías, vas a recibir un montón de cosas. Y es como, ¿tú qué quieres? ¿Sentirte toda la vida así como tensionado? O afrontarte. Y muchos padres lo que tienen es miedo a ver esos miedos que tienen al decir, ok, no quiero, hágase usted cargo, es que quiere decir, no me quiero hacer cargo porque no tengo ni idea de lo que me pasa, pero me está doliendo. Y a veces también evadir es porque hay un dolor muy profundo. sí, es que algo interesante que tú dijiste era del niño interior. Por ejemplo, yo cuando he entrevistado a los papás de mis guaguas,
he visto que siempre ellos han tenido una niñez difícil, han tenido, qué sé yo, violencia entre sus padres. Siempre se da esto, o sea, yo creo que es algo muy real. Por eso yo trato de, en mis terapias, en mi manera de trabajar, yo siempre trabajo a manera del sistema. Es decir, si una parte del sistema está mal, en este caso los papás, obviamente el niño va a estar mal, porque ellos le transmiten a los niños lo que están, o sea, lo que están viviendo en ese momento. Entonces, yo trato de hacerlo, pero lo que tú dices es algo muy cierto. Hay veces que los padres son tan cerrados que ya no se dejan ayudar profesionalmente, o sea, no se dejan, no reciben esa ayuda de buena manera, ¿me explico? Entonces, en ese caso, por ejemplo, para mí ha sido muy difícil poner límites, porque como te Sí, digo, o sea, ha habido mamitas que me han puesto a mí como a la mamá del niño, por ejemplo, y es algo que uno debe aprender a limitar, porque yo no soy su mamá, ¿me claro. explico? Sí, igual ahí también yo lo que creo es que cada cosa que vivimos no es casualidad. Han oído, no sé, han oído de que dicen que todo lo que tenemos es perfecto y que somos abundantes, no porque tenemos mucho, mucho dinero, sino porque lo que tenemos es justo lo que necesitamos. Y pues las parejas que tenemos, a veces es como rechinamos mucho con la pareja, o chocamos o tenemos las parejas o incluso los pacientes, al final todo lo que tenemos es un reto para Y un aprender, porque aprendizaje para ti también. Ujú. ese tipo de padres, por ejemplo, ¿a qué te reta? Te reta a aprender a poner límites, a poner a tal, a, por ejemplo, a buscar también otro tipo, por ejemplo, a Alternativas. aquellos, a también a compartir con ellos información de que a veces también por ignorancia no sabemos. Ignorancia a veces se cree, Ujú. ignorancia lo vemos como algo denigrante. Ignorancia es simplemente no saber algo y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? El tema igual, yo veo que a veces tenemos mucho, que vivimos mucho, necesitamos mucho la aprobación externa, tenemos tanto miedo al rechazo, a que, sabes, al final tenemos tanto miedo a que no nos quieran, a que tal, que tenemos miedo en abrirnos y en sincerarnos. Ujú. Y yo veo que como padre a veces lo que tenemos es que si yo tengo algo me está pasando, no, es que la culpa es del niño, es que como este niño no obedece, es que como este niño tiene problemas, es que como este niño, sabes, me Sí, hace mal, va mal en la escuela. Al eso, final, lo eso que te iba a hacemos es decir. proyectar en el niño nuestros miedos y Exacto. nuestras frustraciones, ¿sabes? Y es como, Y ok, yo trabajo mucho eso porque los papás en vez de reforzar, digamos, las cosas positivas, refuerzan las cosas negativas. Por ejemplo, si un niño cumple con sus tareas y hace las cosas bien, nunca les felicitan, nunca los motivan, nunca les dan ni un abrazo, pero si el niño se equivoca, los pegan, los tratan mal, los gritan, ¿me explico? O sea, nunca, como decir, nunca muestran amor o aprecio por esas cosas buenas, porque incluso equivocarse está bien, ¿me explico? Entonces, claro, el problema es ese, como que yo me he dado cuenta que los papitos a veces les cuesta mucho motivar a sus hijos. Entonces, yo sí soy una persona que vincula la psicología con otras cosas. Y yo te he contado, o sea, ha habido muchas cosas que yo, por ejemplo, hay mamitas que creen mucho en la meditación, al igual que mi persona. Entonces, yo he dicho, ¿saben qué? Mediten, hagan esto, o hay personas que creen mucho en la religión. Yo creo que se trata un poco de respeto y de saber muchas cosas, porque puede ser que lo que yo haga a lo mejor no le sirva, pero puede haber otra cosa que le sirva como la meditación, ¿me explico? Entonces creo claro. que no hay que ser tan egoístas en ese aspecto, sino abrirnos un poco más a otras teorías. Sí, simplemente es que como el ejemplo que les decía de que el niño por amor se caía, nosotros por amor estamos vinculados a todo lo que nos han dicho, nos han dicho que para ser bueno tienes que tener buenas notas, nos han dicho que que para ser exitoso tienes que tener mucho dinero, que que los hombres no lloran, no expresan, que las mujeres a cocinar, las mujeres a aguantar, aguantar, como dicen, Desde la casa viene la aunque educación. pegue y mate marido es como, parece chiste, pero toda esa información son creencias que vienen con nuestra máquina. Y hay un punto en que nosotros ya estamos saturados porque simplemente son ideas. Los hemos asumido Ujú. como verdades, pero son ideas, que las ideas se pueden cambiar. Entonces, el tema de trabajar, el tema de las emociones, lo que hacemos es reprogramar.
así como tenemos emociones que tienen informaciones chungas, lo que hacemos es reprogramar esa información. Es decir, si tú tienes Ujú, un recuerdo doloroso en que te faltaba algo, al sanarlo y sentir, tener lo que ya te faltaba, pues es como que automáticamente se cambia. Si tú dejas de tener la necesidad, si tú tienes sed y te doy un vaso de agua, puede venir de nuevo la sed. Pero si tienes agua, bebes un vaso de agua, tu reacción va a ser diferente. No podemos cambiarlo de afuera, pero sí podemos cambiar nuestra manera de reaccionar. Entonces, de alguna manera, que todas las personas son inocentes. Actuamos porque estamos condicionados. Tenemos nosotros, el 95% de nosotros reacciona con nuestro inconsciente y simplemente el 5% o el 1% es como sí. decidimos, consciente. La gente se cree que decide, pero mentira, todo lo que decide está vinculado con nuestro inconsciente colectivo, social, Ujú. familiar, o pónganse a pensar, solo analicen, por ejemplo, las parejas que han tenido. Y ustedes les ponen a las parejas, es como le cambian la cara, a veces hasta se parece, le cambias el Sí. nombre, porque ves, todas tienen el mismo tipo de parejas y no las tienen por casualidad, porque no las estamos escogiendo conscientemente, las estamos cogiendo inconscientemente en base a todo nuestro proceso. Por ejemplo, hay Ujú. mucha gente que vivió, yo que sé, que en su familia su padre fue alcohólico o tal, pues tú capaz te sientes atracción por parejas alcohólicas o viceversa, o parejas que nunca tomen, ¿sabes? O lo haces. Y al final esto aparece en tu vida no como un castigo, aparece para que aprendas a entender para qué pasó, para que no pongas un juicio. Al final todos somos seres inocentes y hemos venido aquí a aprender, no hemos venido a ser buenos, a ser malos. Absolutamente todo lo que vivimos venimos a sanar. Algo que sí, que todos los miedos que los padres no trasciendan, pues por mera inercia, lo van a absorber los hijos, lo Los heredan los hijos. hijos. Es como Ujú, heredan. Si tú tienes deudas, te mueres, quienes heredan, es la familia. Entonces, como familia tenemos de una especie de mandatos inconscientes o ujú. invisibles que al final yo como adulto los voy rompiendo. ¿Sabes? Los voy rompiendo, que voy Eso te iba a rompiendo decir, para cortar liberar lazos. yo, mi familia, ¿sabes? Es un tema de sentirte mejor, porque por mucho que sea, lo que me hablabas de los padres que a veces no se quieren hacer cargo, en el fondo tampoco es que te sientes mejor, ¿sabes? Tú puedes aparentar con la familia, con los amigos, tratar de hacer millón cosas por yo qué sé, por cambiar al niño, por hacer cosas, y que hasta el niño lo puede llevar mejor, pero inconscientemente va a haber un momento en que Sí, tu hijo eso. va a crecer, va a hacer su vida, se va a ir y te vas a sentir súper frustrado. Nunca vas a saber ni siquiera qué es lo que realmente es como, yo no sé si alguna vez le decía a alguien, le decía, haz una lista de al menos 10 cosas que a ti te gustan hacer y que haces tú por ti. Porque si tú haces una lista, tú puedes hacer una lista con 20 cosas o 1000 cosas de lo que le gusta a tu marido, a tus hijos, a la amiga, a quien, tu mamá, a tu papá. Pero si te pones a escribir ahora, dime así, no sé, al menos 10 cosas que tú haces por ti, es como dime qué haces. Y después queremos que los demás nos quieran, queremos, yo qué sé, queremos un montón de cosas cuando algo básico que no podemos hacer por nosotros es como si yo no puedo llevarme conmigo mismo, no soy capaz de yo hacer cosas por mí, es por eso que también a muchos padres se les dificulta llevarla a los hijos, ¿sabes? Ujú. Porque También si ya a pasa ti igual te con las cuesta, cualidades. Dicen, por ejemplo, te dicen como que danos tus cualidades. Es tan difícil ver cuáles son tus cualidades, pero si te dicen, por ejemplo, dinos lo que no te gusta hacer o lo que no te sale, es más fácil. No sé si me explico, así es como que te dicen, di algo bueno de ti. Tú lo piensas 1000 veces para saber qué es lo bueno de ti. Pero si te dicen no, que cuál cosa haces mal, tú reconoces más fácil esas cosas malas. no, incluso con lo que dices, el juicio que ponemos al hacer las cosas mal. Por ejemplo, a mí me costaba mucho enfadarme, y pues resulta que la vida me mandó a España donde aquí es normal, ¿sabes? Aquí la gente es muy frentera, te dice las cosas en la cara, aquí la gente ya habla con un tono alto
y yo de inicio me costó, que me enfadaba, ¿sabes? Porque somos como una ollita de presión que acumulas, porque claro, te han dicho que no está bien visto enfadarse, Ujú. acumulas, hay un punto que la emoción no da más y explota y que puede ser nocivo. Fui un proceso, ¿no? Como, ok, ya me enfado, ok, va saliendo. Pero hay un punto en el que ahora es como me di cuenta que ahora me puedo enfadar sin sentirme culpable, porque hay gente que dice, ok, a mí me costaba enfadarme y ahora me enfado que no veas, pero cada vez que se enfadan se sienten culpables de haberse enfadado. Entonces sigues Es como igual. que, ¿te acuerdas que Entonces yo te hacer decía? algo, ajá, entonces es ¿Te hacer acuerdas algo que yo sin te culpa. decía que... Ay, no sé, ¿te acuerdas que yo te decía que yo, por ejemplo, siempre buscaba como que complacer a todas las personas? Y yo siempre era así, o Ujú. sea, yo me sentía mal si alguien me pedía un favor, o sea, yo no sabía decir no. Y eso es algo que hay que aprender, o sea, porque hay cosas que uno, por no decir no, las hace aunque no las quisiera hacer. Entonces, eso es algo que yo sí pude, como que estoy en el proceso de aprender, porque yo me sentía mal. Si alguien me pedía un favor y yo no lo podía hacer o decía no, me sentía mala persona, me sentía egoísta, siempre veía por las demás personas, hasta que llegó un día en el que no sé, empecé a ver por mí misma y yo doy fe de eso y fue por la terapia que hice contigo y las meditaciones y todo que he aprendido y es verdad, o sea, yo he cortado muchos lazos en ese sentido. Ahora, por ejemplo, yo antes buscaba mucho la atención de las personas, por ejemplo, si tenía un problema, corría donde una amiga, donde mi mami, donde alguna persona, ¿me explico? Había veces que yo no podía solucionar un problema sola, sino tenía que llamar la atención de las personas. Entonces, todo eso yo pienso que es un proceso y a mí en lo Por personal me ha ejemplo, ayudado mucho. ¿qué sentías cuando alguien te pedía algo? Que Por tenía que ejemplo, ayudar, alguien te pedía un favor, tú estabas cansado, no querías. ¿Qué sentías en tu cuerpo? desgaste. Sí, O por sea, yo, ejemplo, algo que... digamos, lo hacía, pero me sentía cansada, obviamente, ¿no? Claro, por Pero ejemplo, algo igual, como que decirte, funciona mucho, como una especie de tip, se podría decir, que puedes hacer cuando alguien, cuando uno sabe cosas que le incomodan, por ejemplo, o cuando, digamos, tú estás con tu pareja, ¿no? O tú tienes una amiga, por ejemplo, y tu amiga, tú estás ahí, le vas, le haces favores, te dice, acompáñame a comprar ropa, acompáñame a comer, acompáñame a tal, tú estás para todo, ¿sabes? Y hay un punto, identifica cada vez que te lo pida, y hay un punto en que uno sientes que dice, a veces que no quiere, y tu cabeza piensa, ay, pero hoy no quiero ir, o tu cabeza piensa, pero es que yo siempre la acompaño y yo sé que cuando la necesite no va a estar. Hay algo que tu cabeza te pone, como te pone ese pensamiento, es como cuando hagas algo, como pon un poco de atención en las cosas que estás haciendo, en las cosas que actúas. Por ejemplo, si en el trabajo ves que alguien te provoca, yo que sé, hay uno que te cae mal o hay uno que está tal o que si te sube el tono de la voz y te altera, ponte a pensar, párate un rato, así tranquilízate, respire y mírate, date cuenta qué es lo que te altera. Dices, es el compañero, porque a veces simplemente nos vemos alterados y ni siquiera sabemos qué me alteró y estamos nos enfadamos un montón por él, pero es como ponte atención un rato a ver, ¿por qué me está alterando esto? Porque si te pones a pensar en qué te alteró, también ponte a pensar, ¿esto ya me pasó o no me pasó? ¿Con qué otras situaciones me pasa? Porque te vas a encontrar que no solamente te altera el compañero de trabajo, sino que toda situación similar a esa te está alterando. Eso te deja como evidencia de que hay algo mucho más profundo que te está pasando y que se quiere informar y que al menos te plantea el que no te agarres, porque a veces nos queremos desquitar con el otro, con el que nos provoca, el que nos toca la herida y nos altera, decimos es que como me altera, cómo se pasa, pero en realidad él es una especie de intermediario, ese como es como el malo de la película, es como en realidad nos está haciendo de malo para que nosotros podamos ver lo que nos pasa, porque si
no tuviéramos los cabrones del cuento de hadas, los malos del cuento de hadas, no nos pudiéramos pasar y poder ver lo que nos pasa, ¿sabes? Al final es como, por eso hay un punto que cuando perdonamos entendemos que en realidad gracias a eso que me pasó, gracias a eso que me provocó, estoy pudiendo escuchar mi emoción, escuchar lo que me Tati, pasa. y por ejemplo, ¿qué pasa si a vos hay algo que no te gusta de un chico, por ejemplo? Pero siempre te cruzas con los mismos chicos, con el mismo temperamento, con las mismas situaciones, ¿me explico? Eso me gustaría que expliques un poco. Por ejemplo, es lo que les decía, las parejas que buscamos es que no buscas a tu media naranja, buscamos justamente lo que necesitamos. Por ejemplo, yo tengo un programa, yo que sé, por mi familia, de que capaz en mi familia las mujeres fueron sumisas, es como, habla un poco, pregunta cómo era tu abuela, pregunta cómo era tu mamá, cómo eran tal, ¿sabes? Y vas viendo, capaz a veces heredamos programas de sumisión, informaciones de que maneras de ser o o cómo nos han criado, lo que sea, nos ha condicionado nuestra manera de ser. Si yo tengo un programa, por ejemplo, de víctima, qué parejas me van a poner? Los victimarios, alguien que me hable Machistas. fuerte, que me pegue, que me tal, porque yo lo único que sé hacer es hacerme de víctima, ¿sabes? Y en realidad me busco un victimario y dices, es que él me maneja la vida, yo no decido nada por mí. Y esto lo estoy haciendo todas las cosas que hacemos, lo hacemos con una intención positiva. Es decir, si yo tengo un rol de víctima, pues al yo ser víctima, yo estoy aquí como, yo no hablo, yo no digo, yo soy invisible, ¿qué es lo que hago? Que yo no tengo que salir al mundo, yo no tengo que decidir que si algo Ujú. pasa, el cabrón es él y yo soy la buena. Yo no tengo que hablar, yo no tengo que decidir, yo no tengo que tomar decisiones, yo no tengo que saber qué quiero para mi vida porque él me va a decir qué tengo que hacer yo para mi vida, ¿entiendes? Lo hago una intención. Esto lo hacemos inconscientemente, ¿sabes? Al final, todos somos víctimas y victimarios, nos podemos cambiar, pero al yo asumir y decir, ok, estoy en un rol, tengo una pareja que me miente, que me engaña, en momentos que me maltrata. Es como verme en mi rol y es decir, ok, la primera cosa es aceptarlo. Aceptar lo ok, estoy viviendo este rol, todas las parejas que he tenido han sido iguales, todos están iguales. ¿Por qué? Porque todavía no termino de entender lo que estoy haciendo. Y las parejas, todas las que te parecen, vienen para que tú termines de enfrentar, porque tú, cuando viene una pareja que es agresiva o que como que está más grande que ti, el reto que es que tú aprendas a poner límites, que aprendas a respetarte, que aprendas a dejar a tiempo una relación, que aprendas a decir lo que piensas, que aprendas a autorrespetarte, viene a que aprendas eso. Te da un miedo que te cagas, te da un miedo que, ¡buah! No, y si hago, y si me mata, y si, ¿qué dirá la gente? Y si yo me caso no me puedo separar, yo qué sé, ¿sabes? O tengo una pareja, es que es súper guapo, es que si yo no tengo a él, me voy a quedar sola y a mí me aterra estar sola, pues capaz lo que tengas que hacer es enfrentar tu miedo a estar sola. Es como, Estar solo. vivo algo, ¿qué Quiero estar prefieres? solo. Aguantar algo? Si ves las parejas que tienes, es como cambiar de pareja no es la solución. Si tienes una pareja que te maltrata, es obvio que sí que tienes que dejarle, tienes que poner límites porque está en riesgo tu vida, pero a veces, muchas veces tenemos una pareja que no hablaba mucho, que no era social, que tenemos pareja, y viene otra pareja y es peor, viene otra pareja y es que es lo mismo y es peor. Pues la verdad Tati, es que la pareja y en viene el como caso, justo para retarte a aprender. y en el caso de las personas que buscan parejas, por ejemplo, personas que ya tienen sus compromisos, personas que ya tienen, que son esposos, me explico, pero les gusta ese tipo de relaciones. Bueno, es que, por ejemplo, ahí es que cada uno, todos tenemos, es ver el programa que tienes, ¿no? Hay la marca que tiene, cada uno tiene esos hombres que son infieles, a veces Ujú. inconscientemente lo que buscas, yo que sé, capaz, o fueron rechazados por su mamá, o tuvieron un exceso de mamá que estuvo tan pendiente de ahí, ¿sabes?
Como el exceso que es buscan muchas personas. lo mismo, ajá, es, entonces busco de alguna manera, quiero tener muchas, porque en realidad los que buscan muchas personas es porque en realidad no se sienten queridos y buscan sentirse queridos en una persona. Entonces, como tengo una persona, la tengo, no me siento completo, pues busco otra y otra y es una búsqueda que nunca acaba. Pero en realidad es algo que tienes interno, que por mucho que lo busques en otros, nunca va a llegar. Entonces puedes pasar toda la vida siendo infiel, pero en realidad esa carencia a veces viene de mamá, de que no te sentiste querido de niño de mamá. Ya te digo, en el Mm, fondo tú no te sientes, ahí habría que verlo, porque cada caso es específico. claro. No es, cada caso es igual, pero todo lo que hacemos en la manera de actuar, pues esto es como, hay algo que es el trasfondo, es como somos que es un reaccionar a algo que sentimos. Por eso es Ujú. como súper importante hacer conciencia de lo que sentimos, de qué queremos para nosotros, qué estamos. Por ejemplo, yo he pasado unas crisis un montón. En mi libro, El vuelo de Sofía, hago una recopilación Es un poco excelente el libro. de ficción y tal, en que saco un poco mis demonios y mis dramas también, que los dejé para cuento, que queden en cuento. Entonces ahí explico un poco de cómo eso, de cómo hacerte consciente de lo que te pasa, de lo que piensas, es lo único que te puede ayudar a liberarte, ¿sabes? Porque al final Ujú. lo único que hacemos es como, tenemos dos encrucijadas en lo que podemos escoger. O seguir buscando hacia afuera o terminar de buscar hacia adentro, ¿sabes? Y Sí, adentro de es hecho, donde aparece la única respuesta que te puede hacer clic y darte como la liberación y la tranquilidad. Y es como yo algo que hacía cuando estaba en mi época gris, era que yo comencé con Luis G y cosas, y lo que hacía es que cogí un cuaderno, me compré un cuaderno y escribía en el cuaderno todas las cosas que piensan. No sé si a todas las personas les debe pasar que cuando están en un tipo de crisis a veces se sienten negativos o ansiosos, tu cabeza comienza a pensar, a decirte cosas, tú no sirves, tú no puedes, ¿qué vas a hacer? nadie Entonces te lo que yo quiere, hacía nadie te es que lo ama. escribía en un cuaderno, lo comenzaba a escribir, escribía, y después lo leía. Y cuando lo leía, es diferente cuando solo está en tu cabeza, porque en tu cabeza se está programando y no te das cuenta, pero cuando lo lees, tú hay un punto en que dices, a ver, ¿qué de esto que he escrito es verdad? Y comenzaba a tachar, esto no es verdad, esto sí, y esto a veces me terminaba riendo y decía, ¿en serio pienso tanta tontería? Es súper, a mí me funcionó mucho. Cuando yo inicié como en una autoterapia, entonces escribía y lo escribía y me daba risa a veces de las cosas que me decía y decía que va, eso no es cierto. Y con lo que hacía es que cambiaba todo lo negativo que había escrito, lo cambiaba en positivo en tiempo presente. Por ejemplo, lo ponía todo, yo soy hermosa, yo soy valiente, yo soy segura, ¿sabes? Yo soy Sí, de perfecta. hecho me hiciste hacer eso en la terapia, recuerdo. También Ajá, para eso hacer es algo que cerrar el funciona duelo. mucho. Ujú. Sobre todo para que las gentes sean conscientes. Por ejemplo, cuando tienes una emoción que te aflore, escribe, a mí me funciona mucho. Escribe mucho lo que sientas. Hay gente que le funciona. Escribe mucho lo que sientes. Sirve mucho que canalices lo que estás sintiendo, porque el tema es sentirla, la puedes sentir escribiendo, lo puedes expresar. Yo qué sé, ¿por qué creen que mucha gente que tiene mucha energía o mucha rabia reprimida a veces le va bien haciendo ejercicio, deporte, a veces recomiendan kickboxing o tal? Es como, a mí me acuerdo una terapeuta La me danza. recomendaba patalear así, pero con los brazos y las piernas en el césped para que liberes, porque las emociones, si las reprimes, como que se enquistan en nosotros, enfermedades. Entonces el tema es como Ujú, identificar, porque todo esto se forma de los pensamientos. Son los pensamientos los que crean estos sentimientos, ¿sabes? ujú. Entonces al final lo Sí, único que de hecho lo he funciona es experimentado. querer. Ujú.
Entonces Sí, yo lo, excelente. La verdad es que recomiendo mucho tu libro porque incluso en tu libro nos cuentas muchas cosas que son increíbles, la verdad. Así que si quieren conseguirlo, pueden entrar al Instagram de la Tati. Ujú. sí, igual Igual el si libro necesitan algún... es un libro emocional. Para mí escribir es algo que se me da como, para mí fue mi terapia cuando ni entendía nada de todas estas cosas. Era mi terapia, escribía las emociones y no sabía, al final me estaba autosalvando. Yo siento que a mí escribir, yo creo que el próximo taller que haré será uno de escritura terapéutica porque yo siento que a mí al menos escribir me salvó la vida, ¿sabes? Porque cuando estaba tan Es que yo atrapada pienso en mis también, Tati, pensamientos fue lo es que que pienso que me cada liberó. persona, pienso que cada persona debe reconocer cuáles son las cosas que te liberan, que te hacen sentir mejor. Por ejemplo, en mi caso, para mí bailar es como que, aunque no sea profesional, pero para mí bailar es una forma de sacarme el estrés, de reponerme. Puede ser que para ti es escribir, para otra persona, qué sé yo, salir a caminar en el llano. Creo que cada persona debe reconocer esa fase terapéutica que uno mismo puede tener. ¿Me explico? O sea, yo pienso que cada persona debe tener algo. Por ejemplo, qué sé yo, alguna persona que le guste tocar la guitarra. Yo he escuchado incluso que, y en mi caso, o sea, yo bailo y se me olvidan muchas cosas, muchos problemas, me desestreso, mi cuerpo se siente más relajado. Entonces, yo pienso que es importante eso también. Sí, sí, igual el tema es eso, de que cada vez que tengamos una emoción nos paremos a pensar un poco a ver, esta emoción, ¿cuándo la siento? ¿Qué pasa para que se active? ¿Qué es lo que hace que se active? ¿Cuál es el detonante? Cuando me hablan fuerte, cuando me gritan, cuando estoy en un coche, es como identifica. Igual algo que les recomiendo ver es que vean, busquen en internet algo que se llama engramas. Engramas es algo, por ejemplo, que explica de que nuestro cerebro, cuando vivimos una situación dolorosa, graba todo lo que pasa. Por ejemplo, si a una mujer le pega a su esposo, cuando le está pegando su esposo, pasa una moto, se cae un florero, se escucha el sonido de romperse un florero de vidrio, está una llave de agua abierta, entonces tu cerebro capta todo, la situación, a nivel emocional, a nivel auditivo, a nivel sensorial, todo, ¿sabes? El olor, todo, absolutamente todo. Entonces todos estos aspectos van a ser después detonantes. Entonces después pasa el tiempo y ella ha guardado en su memoria ese archivo. ¿Sí? Entonces, Sí, cuando está un día comiendo con su hijo, a su hijo se le cae el vaso de agua y está el mismo sonido que había como en el florero, justo pasa una moto y a ella automáticamente se le activa el reaccionar. Y es como, ¡guau! Se pone como una moto y se pone a gritar y a la defensiva. No te das ni cuenta porque estás reaccionando. A veces estás reaccionando a una situación que te pasó antes con esta persona y te crees que es esta persona, pero simplemente es como una situación que se grabó, un momento doloroso de antes, es al que estás reaccionando, ¿sabes? Es lo mismo que te decía de si tú metes la mano en la hornilla caliente, ¡pop! Cuando vuelvas a sentir mucho calor, tu cuerpo va a reaccionar. Ey, protégete porque estás en peligro, está muy caliente. Es lo mismo que pasa. Entonces, eso les recomiendo que vean en grama, se llama y veas unos sí, ejemplos de cómo funciona. Entonces, ver las emociones, la emoción es como el que tiene la información, el que nos permite descubrir qué es lo que hay detrás. Se la expresan a nivel interno y externo, entonces, porque también se expresa a nivel corporal, a nivel tal, y también a nivel interno, de cómo nos sentimos, de cómo está. Entonces, es Tati, muy importante identificar sobre todo lo que nos, pararte un poco a pensar qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, a ver, ok. Si te ayuda a escribir, es algo mucho que te ayuda a bajar de la mente y a como concretarlo y verlo un poco más. Tati, como ya mismo se nos acaba el tiempo, me gustaría que nos indiques de qué se trata tu terapia, cómo podrían comunicarse contigo en el caso de que también desean intentarlo. Sí, bueno, una les recomiendo las meditaciones que tengo y tengo meditaciones de niño interior, Del del niño interior. dolor,
del tema del perdón, del duelo. Hay como una especie de 20 meditaciones que hicimos gratuitas en el tema de la pandemia. El tema de las consultas, yo hago consultas a nivel en Zoom, duran más o menos una hora, un poco más, lo que dure. Las hacemos igual, se llevan después la grabación de la sesión, las hacemos a nivel experiencial, también trabajo el tema del árbol, también trabajo el tema de creencias, va viendo según lo que necesite, no hay una especie de técnica específica, sino que se va adaptando a cada persona, que justo se hace es esto, es desprogramación de las emociones que tienes, de cualquier conflicto que está, sea enfermedad, sea, yo qué sé, temas de pareja, sea un duelo, sea, lo que tenga que ser será. Ajá, Ujú. entonces igual contactar por mi web. Ajá, mis consultas son, yo cobro 60 euros cobro. Si es Ecuador, para no tener el cambio, cobro igual $60. Tengo igual un tema de que hay gente que dice que no tiene dinero, que no tiene tal. Lo que hago es que la primera consulta te la hago gratis a cambio de un video testimonial, en caso de que te interesa. Así tú lo vives, lo experimentas al final. Para el tema de cobrar es un tema de cuánto tú te valoras. Yo te cobro por amor a ti. ¿Sabes? Al final es un intercambio porque a veces tenemos plata para ropa, para cosas, pero no tenemos para nosotros mismos. Nos cuesta mucho darnos a nosotros. Entonces, si Ujú. vienes y te cuesta y lo ves muy caro tal, sí, o decláralo al universo o date cuenta que esa emoción que te da de, oye, está muy caro, pues ya tienes una emoción oculta que está ocultando una situación que has vivido de temas de carencia, de cosas, de que, oh, ¿por qué me cuesta darme? ¿Sabes? Al final todo es perfecto, todo pasa y nada, cualquier duda igual me pueden escribir está toda mi información en mi web, taticarrizo.com o a mi Instagram con mucho, mucho amor. También ahora retomando que mi nene recién tiene 7 meses y he estado un poco, un poco haciendo el rol de mamá, ahora saliendo un poco. Y pues nada, agradecer a todos. Igual espero que todo esto que estamos diciendo les sirva en algo, lo hacemos con mucho cariño. Yo también enfrentando mis miedos, es algo a lo que había estado yendo a hacerlos en vivo y la verdad me he sentido muy a gusto y muy feliz. Más bien, muchas gracias Erika por todo este cariño y tal. Así que Sí, nada, lo chévere es vincular lo tuyo con lo mío. Eso me parece súper interesante, sí, vincular así las que dos cosas. estén ahí que vamos a lanzar un taller online que justo va a trabajar el tema de sanando mamá, papá y vinculado con el tema de niños. Estamos con Erika trabajando en algunos proyectos para hacer talleres en conjunto, así que les Sí, estaremos esperamos contando. que, exacto, y la dinámica va a ser igual, de la misma manera, un conversatorio, un taller súper interesante, con ejemplos, con cosas que les pueda servir, así que si dentro de este en vivo hay alguna persona, alguna mamita que le interese, o en general, cualquier persona que le interese, ya más después estaremos lanzando nuestro taller. Ahora me gustaría leer, a ver, aquí tenemos un comentario, dice, esa es una gran verdad, la mayoría de personas se olvidan de sanar y tener siempre presente el niño interior. Es algo muy importante para ser un adulto feliz. Muy cierto. Sí, Gracias, Marce, por tu sí. comentario. Es lo que te decía, los papás a veces que están ahí, somos a veces adultos que tenemos un niño herido. Sí, sí, de hecho eso es muy cierto y creo que todas las personas que estamos dentro de la rama nos hemos dado cuenta y por eso a mí me parece súper interesante, como te he dicho, vincular las dos cosas, porque yo creo que todo parte de lo emocional, de lo espiritual, de la energía, al menos yo pienso que todo tiene mucho, mucho, como decir, mucho enlace ya. Es Tenemos importante que, trabajar y qué bueno que hayamos tenemos que hecho hacer esto. otro live para continuar, sí, porque hay mucha Sí, gente que dice, no, solo somos un cuerpo, pero si tú te ves al espejo, tú te ves y dices, ah, yo soy este pelo, esta cara, esta nariz, pero dentro tenemos un sistema digestivo, dentro. un sistema respiratorio, tenemos un corazón que ni siquiera lo entendemos, tenemos un cerebro. Es igual en el mundo. El, tenemos este espacio, pero no es solo eso, hay muchas cosas que no vemos, ¿sabes? Es como abrirse Exacto. un poco a Y yo eso. creo que hay que estar un poco abiertos a muchas cosas. O sea, yo pienso que la base está en eso, en abrir un poco nuestra mente y darnos cuenta que hay muchas cosas, muchas teorías que nos pueden servir. Y al menos yo
que soy una profesional de psicología que no tiene mucho que ver, nos hemos vinculado muy bien y o sea, yo les puedo contar mi experiencia y ha sido, yo creo que he logrado muchas cosas a partir de que voy cambiando un poco mi manera de pensar, mi mentalidad. Entonces yo puedo decir que estoy muy feliz con el cambio que voy teniendo. Claro que, como quien dice, la vida a veces me pone pruebas y pruebas, pero las he Como a podido. todos. Recién falleció mi tío, que fue algo sumamente fuerte, pero aprendí muchas cosas. Por ejemplo, la manera en la que llevé el luto anteriormente, yo me culpaba de todo, le culpaba a Dios. En cambio, ahora simplemente me di cuenta que la persona que tiene que estar, está. O sea, todos nacemos con un destino y llegamos hasta el día que cumplimos nuestro rol. Entonces creo que todo eso me ha ayudado y te doy las gracias también por eso y a las personas que le interesen, pues ya estaremos haciendo más en vivos y más talleres. Gracias a Sí, todos así que hay para hablar mucho. Muchas gracias. y ya nos faltó el tiempo. Sí, Gracias, gracias. gracias Tati, ya nos vemos.